Bueno, me complace ahora tener como invitado a Giner Ordóñez. Él es director ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Así que estás en casa, Giner. Bienvenido al programa El Cliente. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Me siento como en casa. Giner, la Escuela de Posgrado, hoy en día, uno de los elementos que tal vez más crítico está en toda América Latina por el hecho de que justamente no está reactivándose como si se está reactivando Europa o Estados Unidos. Se dice que es por la educación. Y la Escuela de Posgrado de la San Ignacio está de alguna manera comprometida con la tecnología, comprometida con el mundo digital. Cuéntanos un poco cómo podemos dar un paso más adelante para poder estar a la altura de países más desarrollados. Gracias por la pregunta. Me parece muy interesante el enfoque por dos cosas. Las universidades y en especial las escuelas de posgrado tenemos una gran responsabilidad, que es tratar de acortar las brechas que existen en temas de educación. Sí es cierto, en Latinoamérica tenemos mucha diferencia versus Europa, versus Estados Unidos, y yo creo que es por dos cosas. Uno, primero porque las universidades no asumen la responsabilidad de llevar la educación a las personas que más lo necesitan. Y más aún ahora, tocaste otro tema importante, la transformación digital. La transformación digital lo único que hoy día nos presenta son oportunidades. Oportunidades de poder llevar educación a personas que antes no tenían esa oportunidad. Ahora, ¿qué sucede? Todo el tema que ha sucedido post pandemia y durante la pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital. También ha develado muchísimos problemas coyunturales. Por ejemplo, tuvimos que pasar inmediatamente de clases presenciales a clases virtuales síncronas. Pero nadie se preguntó, ¿y nuestros estudiantes que están en provincia tienen el ancho de banda suficiente para poder disfrutar de esa educación? Hay muchas cosas que se han enfrentado, pero nuevamente, ¿no? Esa capacidad, ese deseo, ese interés genuino por llevar la educación a las personas que menos capacidades tienen en temas de acceso a Internet, en temas económicos, yo creo que es algo que hay que abordar. Y con orgullo te puedo decir que al menos la Escuela de Posgrado de USIL lo viene haciendo inclusive antes de la pandemia, porque somos la universidad que empezó a invertir muchísimo en digital. O sea, es increíble, muchas personas no conocen, pero nosotros tenemos un Digital Learning Factory creado en el año 2019, antes de la pandemia, justamente para crear contenido digital y llevar la educación a esas personas que están lejos de Lima, que no tienen un buen ancho de banda y que requieren una alta calidad en educación asincrónica. O sea, claro. Ese tipo de educación que pueden descargar y pueden disfrutar de acuerdo a sus capacidades. Ahora, esta revolución digital, porque estamos hablando ahora de inteligencia artificial, del ChatGPT y de una serie de elementos que hoy por hoy están al acceso de todo el mundo. Y además está creciendo rápidamente. O sea, en los primeros días que salió el ChatGPT tenías a más de 1 millón de personas interactuando. O sea, la velocidad de crecimiento es tremenda. ¿Cómo se adecúa? ¿Cuáles son los skills que debe tener? Me imagino que están en un constante transformación también de los skills de los maestros, porque ya no es la misma educación de antes. Cuéntanos un poco. Sí, totalmente. Nosotros enseñamos a nuestros estudiantes a ser adaptables, pero nosotros también tenemos que serlo. Yo creo que hoy día nos vamos a enfrentar cada vez más a innovaciones tecnológicas que nos implican doble reto. Uno, todas las herramientas son buenas si es que las usas adecuadamente, pero son muy peligrosas si las usas de manera negativa. Claro, claro. En el caso de la educación, que una inteligencia artificial te haga una tarea, que te haga un ensayo, exacto, nos expone a cuestionarnos, ¿no es cierto?, si negamos el uso de esa tecnología o comenzamos a utilizarla de alguna manera que no anule al estudiante. Porque ¿cuál es el problema? Muchos temas en cuestión de innovación y adelantos pueden parecer positivos, pero también tienen consecuencias, ¿no? Hoy día podríamos estar frente a algo catastrófico en temas de educación y desarrollo de personas, porque una persona comienza a dejar de pensar,
a dejar de crear, a dejar de hacerse responsable de aprender cosas. Sí, retarlo, a analizar, a debatir. Porque, a ver, hace el día de ayer y en esta semana ha habido en el país también una disertación sobre el tema de inteligencia artificial. Y me acuerdo que un español de Telefónica justamente comentaba sobre si es que la inteligencia artificial iba a reemplazar de alguna manera al ser humano. Yo considero que hoy la demanda desde el punto de vista laboral ya no solamente es tener un cartón, ¿no? Sino es exactamente cuáles son los skills de habilidades blandas posiblemente que tiene ese estudiante que puede ser mañana más tarde un gerente de una empresa, ¿no? ¿Ustedes cómo miran este tema? Sí, yo creo que la clave es esa. Ya es más que sabido que uno de los elementos más importantes para que un profesional cada vez sea más atractivo en este mundo laboral es el desarrollo de las soft skills o las competencias blandas. Es una tendencia, pero hoy día es más una necesidad todavía. Una de las competencias más requeridas va a ser adaptabilidad por todo lo que está sucediendo. De acuerdo. La creatividad es muy importante y es algo que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar aún, ¿no? Porque entendamos que la inteligencia artificial se alimenta de las bases de datos, de las cosas que se han creado. Entonces, el profesional tiene que entender que crear cosas, que alimentar el sistema es importante. Pero yo quiero dejar una competencia blanda que de repente se ha dejado de lado, que es la disciplina. Yo creo que hoy día el profesional tiene que ser muy disciplinado. ¿Por qué? Porque la única manera de adaptarte a algo que no entiendes y no conoces es comenzar a tener un 1, 2, 3 en cómo abordar los problemas, ¿no? Y ser muy metódico y estar siempre listo a pedir perdón, el trabajo en equipo, a pedir ayuda, ¿no es cierto? En algunos casos. Y si no sabes algo, también aceptarlo. Es parte de... Y Giner, ¿cómo estamos o cómo ves tú el mercado del posgrado en el país? Hoy en día, como hablábamos antes del programa, hay una serie de escuelas a nivel mundial donde uno puede acceder desde el punto de vista virtual, pero definitivamente la presencialidad también tiene un valor importante. ¿Tú cómo ves este tema de seguir una tendencia que hoy día ha crecido, de todas las escuelas que te ofrecen sus ofertas y el mercado local, que es, de alguna manera ustedes compiten ahora no solamente con el mercado local, sino con el mundo? ¿Cómo está este tema o cómo abordan la competitividad? Primero que nada, yo creo que ha habido una evolución gigantesca en la percepción del estudiante a los diferentes modos de entregar la educación. Recuerdo claramente que antes de la pandemia todo el mundo venía presencial y cuando pasamos a virtual sincrónico la gente se quejaba. Hoy día ya no pasa eso. Exacto. Hoy día el estudiante aprecia llevar una clase virtual. ¿Por qué? Porque la calidad de las clases virtuales sincrónicas ha crecido. Nos hemos adaptado. Hoy día inclusive estamos aptos a recibir clases grabadas o todo un material diseñado para que tú puedas aprender autodidácticamente, o sea, a tu ritmo. Las cosas han cambiado en ese sentido. Las aulas híbridas. Nosotros tenemos muchas aulas híbridas acá, es decir, hoy día el estudiante tiene el poder de decidir si va físicamente al aula o asiste de manera remota. Entonces, hay que adaptarnos. Yo creo que la educación se ha adaptado y hoy día la decisión de cómo recibe esa instrucción depende única y exclusivamente del estudiante. ¿Por qué un profesional debe apostar a seguir su posgrado en la USIL? ¿Cuál es su diferencial? Tenemos varios. El primero es de que somos una universidad que ha nacido en torno al emprendimiento. Nosotros realmente valoramos que cualquier enseñanza que le demos a nuestros estudiantes sea práctica, que lo habilite a utilizarla inmediatamente apenas empiece. Es decir, teoría suficiente, pero muchísima práctica y muchísima aplicación. Otro tema. Y tienen alianzas con las empresas más importantes del país, ¿no? Y con universidades a nivel mundial. Tenemos más de 320 alianzas internacionales. Somos, sin lugar a dudas y con mucha humildad,
tal vez la única o la universidad que tiene mayor cantidad de convenios a nivel de empresas privadas y sector público, Fuerzas Armadas. Estamos muy conectados con las necesidades del Perú. Y además hoy ya no solamente sirve tener una carrera universitaria, sino que hoy casi es un requisito indispensable tener un posgrado. Yo creo que muchas universidades o escuelas de posgrado están tratando de desarrollar lo último en tendencias y están sacando cosas nuevas. Eso es muy bueno, pero a veces descuidan lo básico, que es poder llevar esa educación que va a reducir esas brechas a los sectores más necesitados. Por ejemplo, nosotros a lo largo de estos últimos años hemos podido llevar una maestría en educación a esos profesores de los colegios en cualquier parte del país. Qué interesante. Y los estamos acompañando en su crecimiento. Impacto directo, no solamente en el profesional, sino un profesor enseña a niños, desarrolla comunidades, desarrolla familias. Y seguramente no es tan rentable como lanzar una maestría en transformación digital. Claro, pero te conecta y además te genera un esfuerzo de desarrollo importante, ya que hemos hablado de que la educación, en la medida en que esté potenciada en estos profesores, es realmente el futuro del país, ¿no? Te agradezco mucho, Giner, por haber estado acá en el programa El Cliente y te comprometo para una próxima oportunidad, ¿te parece? Creo que tenemos mucho por seguir hablando y ha sido muy interesante conversar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias.